Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a explicarles sobre el caso clínico en gingivectomía abical externa. Los integrantes de mi grupo son Arcani Vargas, Lenis Ilse, Peralta Torres y Nicole, y mi persona Quispe Laura Wendy Miriam. Siguiente. Realizamos la atención de teleconsulta dental a nuestro paciente, que esta es un intercambio de información, ya sea en fotografías o viendo al paciente para poder sacar la historia clínica en estos tipos de COVID. Siguiente. Realizando la teleconsulta a nuestro paciente tenemos los datos personales. Nuestro paciente se llama Mauricio Estrada Rodríguez, de 50 años de edad. La anterior ocupación que tenía era profesor, pero actualmente está jubilado y nacionalidad boliviana. El anamnesis personal de nuestro paciente refiere a enfermedades sistémicas como la epilepsia, medicamentos y tratamientos que consumen fenitoína. A las alergias, nos refiere, intervenciones quirúrgicas tampoco, y antecedentes de enfermedad periodontal no refiere. Siguiente. En la anamnesis odontológica de nuestro paciente vemos el motivo de consulta. Refiere que tengo molestias a una incomodidad en mis encías cuando mastico. La última fecha de visita al dentista es hace 2 años atrás. Alergias al anestésico no refiere. Los hábitos de higiene oral. Paciente nos indica que se cepilla una vez al día y no utiliza elementos auxiliares. Entre otros hábitos nos refiere. Siguiente. La atención odontológica. Después de haber hecho la teleconsulta a nuestro paciente y breve una cita para el tratamiento, debemos realizar la higiene de manos. Esta se debe hacer con una técnica adecuada y apropiada, siguiendo los pasos que se deben que requieren en la técnica. Debemos esterilizar y los utensilios, tanto los instrumentos como los equipos dentales para la atención odontológica. El personal odontólogo, tanto como el auxiliar, debe usar equipos de protección personal como ser las máscaras, batas, gorros, barbijos, guantes, entre otros. Se debe pedir al paciente que hacer un enjuague bucal, una buchada bucal antimicrobiana para reducir la carga antimicrobiana en la saliva. Siguiente. Una vez realizada la atención, realizamos la exploración intraoral. En fotografías vemos la posición lateral y por frente, y se nota el agrandamiento gingival en el sector antero superior. ¿Sí? Se realizaron modelos preoperatorios para realizar un mejor tratamiento y diagnóstico a nuestro paciente. Vemos tanto de la arcada superior y de la arcada inferior. Siguiente. En el examen radiográfico tenemos una radiografía panorámica donde observamos la ausencia de piezas dentarias y algunos compromisos de agrandamiento del espacio periodontal. Siguiente. Va a continuar mi compañera, gracias. Mi nombre es Ilse Arcani Vargas. Continuando con nuestro caso clínico, voy a detallar los índices de nuestro paciente. En el índice gingival, como pueden observar, nuestro paciente no presenta las piezas 1,8, 2,6 y 2,8 en superior, y en el inferior no presenta las piezas desde el 4,5 hasta el 4,8. También podemos observar que en las piezas anteriores, como ser desde la 1,4 hasta la 2,3, tanto superior y en inferior desde la 3,1 hasta la 4,4, observamos un grado mayor. Sacamos el promedio entre la suma de todos los valores y el número de sitios, y el índice de boca completa es 2, y esto nos indica que nuestro paciente presenta una inflamación de tipo moderada.
eritema y edema. También observamos sangramiento al sondaje o bajo efecto de la presión, mayormente en las piezas anterosuperiores. Siguiente, por favor. Dentro del índice de placa de nuestro paciente, también pudimos observar una reserva de higiene oral, debido a que en las piezas anteriores, tanto como superior e inferior, se evidencia acúmulo de biofilm. Entonces, sacamos un porcentaje entre el número de sitios positivos por 100, entre el número de sitios evaluados, y el índice de boca completa es un 34%, interpretando que está dentro del rango regular. Siguiente, por favor. El diagnóstico de nuestro paciente, según la antigua clasificación del 1999, es una gingivitis moderada inducida por placa bacteriana. Y según la nueva clasificación del 2018, es un agrandamiento gingival generalizada y modificada por medicamentos. En nuestro caso, el agrandamiento gingival fue inducido por el consumo de fenitoína. Siguiente, por favor. El pronóstico de nuestro paciente fue regular. ¿Por qué? Por la condición epiléptica de nuestro paciente y por la técnica quirúrgica sencilla a realizar, la gingivectomía como tratamiento, donde las bolsas se eliminan completamente. Siguiente, por favor. Las indicaciones y contraindicaciones de una gingivectomía. Primero, fundamentalmente están indicadas en pacientes que presentan agrandamientos gingivales, en bolsas supraóseas mayor a 6 milímetros y con una suficiente encía insertada. En cambio, en las contraindicaciones es cuando sobrepasa la línea mucogingival, en bolsas infraóseas y en una escasa encía insertada. Siguiente, por favor. Hablando sobre la bioseguridad, antes de la intervención quirúrgica debemos tener en cuenta algunas recomendaciones previa a la higiene de manos, como ser usar uniforme protocolario, portar botas, gorro y mascarilla quirúrgica, tener las uñas bien recortadas y sin esmalte, retirarnos el reloj de las manos, aretes, cadenas, pulseras y anillos. Y las mujeres debemos ingresar con cabello recogido. Aquí también podemos observar cómo realizamos el lavado de manos quirúrgico con antiséptico. Siguiente, por favor. Ingresamos a la sala y procedemos a vestirnos y calzarnos los guantes con o sin ayuda del ayudante. Todo conservando la técnica aséptica, seguido de la colocación de las demás barreras físicas necesarias. Gracias. Continuando con el plan de tratamiento, es en el que seguiremos una serie de fases. Como podemos ver, esta es la fase 1, en donde se verá la historia clínica y exámenes periodontales correspondientes, que ya han sido mencionados por mis compañeras. También educaremos al paciente en higiene oral adecuada y realizaremos los tratamientos previos a la intervención del paciente. Como podemos ver aquí, se realizará el raspado, alisado y curetaje. En operatoria veremos las obturaciones con resina en piezas con caries de segundo grado y sellantes en piezas con primer grado y normales. Pasamos a la fase 2, en la que algunos estudios dicen que el uso de antibióticos antes de la cirugía reduce las complicaciones posoperatorias. Pues en este caso, nosotros premedicaremos a nuestro paciente con diazepam, un comprimido de 10 miligramos una hora antes de la intervención. Pasamos a la siguiente fase, la quirúrgica, y como pueden ver aquí, tenemos la mesa quirúrgica preparada con el instrumental y material necesario para la intervención. Empezamos con la intervención quirúrgica, en la que, como pueden ver en la primera imagen, la preparación del paciente. El paciente está ubicado en el sillón y previo a realizar la asepsia intraoral, seguido de la antisepsia extraoral. Pasamos a la fase quirúrgica, en la que realizaremos la gingivectomía y gingivoplastia del sector anterosuperior, en la que realizaremos la técnica de anestesia infiltrativa de la zona afectada y complemento intrapapilar. Como pueden ver en las imágenes de la izquierda, emplearemos la sonda periodontal para identificar el fondo de bolsa, seguido de la incisión a bisel externo,
y suavizado de los tejidos gingivales con un instrumento rotativo dotado de una fresa de diamante. Podemos ver aquí el video. Una vez conseguido el efecto anestésico, se procederá a realizar la demarcación de las bolsas con una sonda periodontal y explorador para demarcado correspondiente. Se procederá con la incisión primaria, empleando bisturí número 3, hoja número 15, contorneando y siguiendo la demarcación de bolsas. En la incisión secundaria se va a separar el tejido blando interproximal mediante una incisión con un bisturí de Orban. Los tejidos separados son retirados cuidadosamente con una cureta y se elimina el tejido de granulación. Durante todo el procedimiento quirúrgico, el área se irriga con un suero fisiológico, permanentemente con el pronóstico de eliminar el tejido cureteado, mejorar visibilidad y evitar que el tejido gingival se necrose. Seguidamente, se procederá con la gingivoplastia, en la cual se usará turbina y fresa plama de grano fino para el remodelamiento de la zona expuesta. Como vemos aquí, tenemos la preparación del cemento quirúrgico y el colocado de este en la zona intervenida. Los controles postquirúrgicos, como pueden ver, es el primero a los 7 días, el segundo a los 14 días y el tercer control a los 30 días. Después de la terapia inicial, permanecieron algunas papilas hiperplásicas y se realizó papilectomía, en la que se seguirán los mismos pasos que en la primera intervención, como pueden observar: la aplicación de anestesia, el sondaje y demarcación de bolsas, incisión a bisel externo, eliminación del tejido gingival en exceso con bisturí de Orban, la eliminación del tejido gingival excesivo con una tijera de curva traumática, eliminación de los tejidos gingivales con el instrumento rotativo, la cauterización para parar el sangrado de la zona intervenida, la preparación del cemento quirúrgico y el colocado de este en las zonas intervenidas. Nuevamente el control postoperatorio. Esto se realizó 1 semana y 15 días después de la intervención. Como se puede observar, la profundidad de sondeo no excede a los 2 milímetros. Y aquí se observa la profilaxis y aplicación de flúor. Este es el último control del paciente, sus fotos frontales, 30 días después de la segunda revisión. Y como última fase, la de mantenimiento, en la que para esta fase se estableció un régimen que se inició con una fase higiénica al paciente, que incluyó motivación y se le volvió a indicar la técnica de cepillado dental, uso de hilo dental y enjuague bucal con aceites esenciales. El seguimiento periódico basado en el examen completo de la cavidad bucal y el retratamiento quirúrgico en caso de recidivas también fueron parte de la fase de mantenimiento rigurosa que se instruyó al paciente. ¿Qué consideraciones debemos tener después del tratamiento? Pues la limpieza con antisépticos a la clínica y el lavado de manos. Muchas gracias.